Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones en este miércoles, una noche maravillosa donde el Espíritu Santo de Dios está moviéndose a ver qué corazón está dispuesto para llenarlo. Por eso disponga su corazón en esta noche para ser lleno de la gloria del Señor. Sabemos que los que le buscamos a Él viene a bendecirnos a cada uno de los que le buscamos. Busquémosle fervientemente porque Él está buscando corazones para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y siempre le demos toda la gloria y la honra. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, iglesia, bendiciones. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón en esta noche porque Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Una de las maravillosas bendiciones que nosotros tenemos y que Dios nos regaló fue la oración. La oración es algo tan importante para cada uno de nosotros que cuando nosotros tenemos ese deseo de respirar, cuando tenemos esa resistencia y estamos haciendo algo para que abstenernos de respirar, cuando necesitamos fervientemente, cuando salimos de la adversidad de la cual estábamos teniendo tapado la boca o la nariz, y cuando quitamos, descansa uno porque respiran. Esa es la oración también. Necesitamos tener esa pasión para orar para el Dios Todopoderoso, ese deseo de buscarle a Él. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y por eso podemos buscarle a través de la oración. La oración es muy importante para cada uno de nosotros. Por eso disponga su corazón en esta noche y vamos a orar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y levantar nuestras manos. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, nos acercamos una vez más al trono de la gracia para llevar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi buen Señor. Nos acercamos como tus hijos, oh Padre Celestial, para que tú nos hables, para que tú nos edifiques a través de la palabra. Padre, venimos a darte gracias por las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, por las cosas preciosas que has hecho a través de tu palabra. Gracias por darnos este tesoro hermoso que es tu palabra. Gracias por guiarnos a través de ella cada día, mi Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre, te exaltamos, mi Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, mi Señor, Dios Todopoderoso. Padre, y te pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu sea derramado sobre este lugar, sobre cada una de las casas de nuestros hermanos, Señor, sobre cada persona. El Espíritu de Dios sea derramándose, Señor, sea llenando cada vida, mi Señor, Dios Todopoderoso, con el poder y la unción de tu gracia y de tu poder, del poder del Espíritu Santo, mi Dios de los cielos, Padre, porque ya podemos sentir tu presencia. Quiero que levante sus manos allí, cierre sus ojos y le diga: Espíritu Santo, lléname, Señor, lléname con tu poder. Osondo, roca, sindaray, andiri, virán, sarabacán, Dalaya, Rebequenda, la vasaya. Siente como el Espíritu de Dios hoy viene sobre ti. Siente como el Espíritu de Dios llena tu vida, porque tú y yo tenemos al Dios verdadero, ese Dios que llena, ese Dios que sacia, ese Dios que levanta. Siéntelo en esta noche como llena tu vida. Bendito Espíritu Santo, gracias por manifestarte en nuestras vidas. Gracias por llenarnos, mi Dios de los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos darás en esta noche. Ayúdanos para que preparemos nuestro corazón, para que esta palabra caiga en buena tierra, para que dé fruto al 100% en cada uno de nosotros. Que el santo y precioso, maravilloso Espíritu de Dios implante esta palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos y guíanos, bendito Padre Celestial. En esta noche te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando nosotros oramos de todo corazón al Padre. Él inclina su oído, Él extiende su mano llena de misericordia cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Por eso preparémonos también, porque hay una bendición tan maravillosa que Él nos ha dejado, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que leerla para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Él nos enseñe las cosas que Dios nos ha concedido. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña. Vamos a leerlo allí en el Salmo capítulo número 3, desde el verso 1, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Amén. Amén. Qué bendición tan maravillosa esta palabra que Dios nos regala en esta noche. Es una palabra gloriosa donde Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Hoy es importante para cada uno de nosotros y en este tiempo ver que Dios premia la fidelidad. Dios es un Dios que siempre nos da esa bendición gloriosa. Un hombre o una mujer que es leal, un hombre o una mujer que es fiel a Dios, siempre tenemos la recompensa de Dios. No solo para con Dios tenemos que ser fieles y leales, con todas las personas tenemos que ser fieles y leales. Y cuando una persona es fiel y leal, no solo tiene el premio de las personas quizás, pero el mayor premio es que tenemos la recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos encontrar en la Biblia como un hombre que estaba en el exilio, que estaba llevado a la esclavitud, llamado Mardoqueo. Mardoqueo, cuando escucha que van a atentar con la vida del rey Asuero, él hace la forma en la cual el rey se entere de esa parte que están acechando, investigan y ciertamente se halla real. Pero en el momento pasó todo así. Pero Dios siempre recompensa a la persona fiel, Dios siempre recompensa a la persona que es leal. Y dice que la escritura que una noche no podía dormir el rey Asuero y se desespera, manda a traer los libros de las crónicas, son los escritos de los reyes, y encuentra ahí que había pasado ese pasaje y dijeron que le habían dado a Mardoqueo y no le habían dado ningún premio y Dios concede que el mismo enemigo concede los mejores premios para él, porque Amán fue el que dijo no, dale el mejor vestido, que lo monte en el caballo, y le da una serie de recomendaciones al rey porque él pensaba que era para él y dijo no, es para Amán. Y él mismo tuvo que llevarlo y mostrarlo porque Dios premia. Dios siempre premia la lealtad. Dios siempre premia a cada uno de nosotros cuando somos leales. Primeramente a Él y también ante las personas. Dios tiene esa gran bendición para cada uno de nosotros. Hoy en día podemos encontrar muchas personas que los valoran, muchas personas que los recompensan y muchas personas que a través del desarrollo de su don, de su talento, de su habilidad son recompensados, pero por encima del don, el talento y la habilidad, lo más importante para nosotros es el carácter. Es importante tener un carácter en el cual las personas a veces no se fijan en el carácter de las personas, sino se fijan es en el don, el talento, la habilidad, lo que ellos desarrollan, lo que ellos hacen, pero lo más importante para nosotros, lo que nos enseña la palabra, es el carácter, es esa persona que es fiel, que es leal a las cosas en las cuales está caminando para encontrar las bendiciones que él o ellas están buscando en la vida. Nosotros podemos encontrar en la Biblia también cómo este hombre que escribe este salmo, David fue un hombre con un currículum muy grande, poderoso, porque se enfrentó al gigante Goliat, lo venció, se enfrentaba al ejército, él iba con el ejército a las guerras, ganaba batallas, fue un hombre de renombre, fue un hombre muy importante, pero cuando escribe este salmo, él está pasando uno de los momentos más difíciles de la vida. Es uno de los momentos más críticos que el de la vida de este hombre, porque dice la escritura que cuando él escribe este salmo es porque está siendo perseguido por su hijo Absalón. Cuando está siendo perseguido por su hijo Absalón, él escribe este salmo, dicen los escritores que él hace este salmo fue en ese momento de adversidad. Fue un momento crítico, es un hombre tan valeroso. Se ve todo el currículum de él, era un hombre guerrero, un hombre valiente, pero en este momento, como era su propio hijo y él lo amaba, pues él siente una de las circunstancias más difíciles de la vida, uno de los momentos más complicados para el rey David, porque su hijo Absalón lo estaba siguiendo. Por eso es importantísimo ver que cuando se levanta este hijo Absalón, se levanta con muchas personas que David también confiaba en ellos, muchos generales, muchas personas cercanos a él, y hasta sacerdotes
sacerdotes que eran cercanos a David se rebelaron contra él. Por eso en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, usted acaba de leer el verso 6, 7, cómo él tiene sustento total en Dios, porque sabe claramente que en los momentos de crisis es cuando conocemos realmente quiénes están con nosotros, quiénes son leales y quiénes son las personas en las cuales andan fieles a lo que la persona o el país está ejerciendo. Por eso en los momentos de crisis es importantísimo ver la lealtad. Ahí se conoce la lealtad. Dios purifica, Dios muestra. A veces por eso hay crisis, a veces en diferentes lugares. En una empresa, en diferentes lugares de la sociedad podemos encontrar crisis, pero esas crisis normalmente se muestran y Dios permite muchas veces eso para mirar y purificar y mirar quién está con uno y quién no está con uno. Por eso es importantísimo ver que en medio de las crisis a veces uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? Mire, se levantaron todos, pero si esos que se levantaron no eran las personas fieles, no eran las personas leales que normalmente nosotros estábamos esperando que nos empezaran a bendecir o apoyar y continuar en una vida en la cual podíamos ejercer, podíamos negociar, podemos tener muchas cosas, pero ahí en las crisis que se muestra realmente quién es la persona. En medio de las crisis también podemos encontrar que en medio de las crisis no se reproduce el carácter, pero sí se muestra el carácter de la persona. No se reproduce porque el carácter de una persona, un carácter bueno, se reproduce a través de la palabra de Dios, a través de la experiencia que se tenga con Dios, pero en medio de las crisis sí se muestra el carácter, qué es lo que tiene la persona, qué es lo que desea la persona. Por eso el rey David está pasando uno de los momentos más tremendos de su vida, y cuando él empieza a salir de Jerusalén, lo primero que él sale y él sabe para dónde quiere dirigirse, y lo que describen los historiadores es que cuando se entera que Absalón y todo su ejército que él había armado, que venía en contra de David, pues él sale al monte de los olivos. Él sale hacia el monte de los olivos, y cuando sale hacia el monte de los olivos, podemos encontrar que él no salió al monte de los olivos a esconderse. Cuando leemos ese salmo, podemos encontrar que lo primero que él cuando sale es para encontrarse con Dios, para buscar a Dios. A pesar de que salió descalzo, a pesar de que salió cubierto su cara, llorando, porque decía que fue uno de los momentos más críticos de la vida del rey David, un rey tan poderoso que era conforme al corazón de Dios, pero tenía un conflicto familiar, tenía un conflicto fuerte, y temía por él, por su familia, por la nación de Israel, y también tenía el temor grande por su casa, por Jerusalén, y por eso él sale de ese lugar, sale hacia el monte de los olivos y sale a buscar a Dios. Cuando sale a buscar a Dios, entonces por eso podemos encontrar que lo primero que él nos habla en el Salmo 103, en el versículo número 1, nos dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Lo primero, oh Jehová, él está buscando la presencia del Señor. Es un momento crítico, y nos enseña, lo primero que nos enseña, que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Porque normalmente las personas están buscando no las armas, las personas están buscando es quién me va a ayudar para ir a pelear, quién me va a apoyar para gritar más. No, pero David no hizo eso. David dice que salió descalzo, que salió llorando, que salió cubierta su cara, y salió a buscar al Señor. Y cuando busca al Señor, y cuando los que tienen la Biblia pueden encontrar también el título, antes del título de este salmo, dice que fue escrito por David cuando huía de su hijo Absalón. Y cuando él huye, pues hace este salmo, y lo primero que él hace cuando está en los montes de los olivos es que él empieza a buscar al Señor. Oh Jehová, empieza a buscar al Señor. En medio de los problemas, amada iglesia, todos nosotros pasamos por crisis, todos nosotros pasamos por problemas, todos nosotros tenemos luchas constantemente, pero en esos momentos difíciles de nuestra vida tenemos que buscar a Dios. Normalmente nosotros buscamos es cómo justificarnos, nosotros normalmente buscamos como seres humanos es cómo salir bien de las cosas sin buscar a Dios primeramente. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos respalda, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Por eso lo primero que nos enseña ese salmo
Salmo, en el versículo número dice, oh Jehová, lo primero que vas a buscar y empieza a presentar al Señor la circunstancia. ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Empieza a presentar lo que venía. Venía su hijo con un gran ejército, venía a grandes personas, guerreros y todos con deseo de llegar a acabar con David y con toda su casa, aun cuando era su propio hijo. La intención de Absalón era acabar con la vida de David, por eso él huye de ese lugar y se encuentra delante de la presencia del Señor. Y cuando se encuentra delante de la presencia del Señor, entonces él entrega, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Dice la palabra, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, todos estaban diciendo, fue el fin. Venían sacerdotes, venían personas espirituales, entre comillas, con el Absalón. Y David teme grandemente y ellos estaban diciendo, ya Dios no lo va a amparar, Dios no lo va a bendecir, Dios no lo va a ayudar. Eso es lo que dicen muchas personas cuando en medio de las crisis, cuando estamos pasando por problemas. Fue que pecó, pasó tal cosa, es que está pasando tal adversidad, se lo merecía ese castigo. Muchas personas empiezan a tildar, pero lo que nos está hablando la palabra del Señor, que en esos momentos no debemos de empezar a pelear con las personas. David huyó a los montes de los olivos a buscar la presencia del Señor. Claro que sí, es que la lealtad es algo que nosotros debemos tener en nuestra vida, y si alguien nos enseña a nosotros ser leales, es nuestro Dios. Cuando nosotros a veces nos preocupamos, pastor, como ser leales con las demás personas, pero se nos olvida que realmente la verdadera lealtad que nosotros tenemos que tener es la lealtad hacia Dios. Porque como decíamos el otro día, cuando viene la lealtad, cuando hay hombres que han pasado por adversidades como le pasó a David, como muchos que nosotros vemos en la palabra del Señor, esa lealtad que ellos tenían hacia Dios hizo que Dios fuera leal con ellos, que Dios los respaldase siempre. Un ejemplo que se me ocurre en este momento, pastor, y que me acuerda es de Elías. Elías, un hombre que dice la palabra que tuvo que subir al monte allí de Carmelo y enfrentarse contra los profetas de Baal, que eran profetas, que eran cantidad de profetas. Eso dice la palabra, que este hombre, nosotros encontramos que Elías era un hombre leal a Dios. Y cuando él tuvo que enfrentarse a esta gran adversidad, así como le pasó a David, pues este hombre yo creo que tuvo la oportunidad quizás de esconderse, pastor, de asustarse, decir, ¿cómo se le ocurre me voy a levantar contra esas personas? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar eso? Pero como él siempre fue leal con Dios, como él siempre buscó la presencia del Señor, como él siempre fue el mensajero de Dios, como él siempre buscó darle la gloria al Señor, él cuando se enfrentó allí contra todos esos profetas de Baal, el Señor también lo respaldó, el Señor fue leal con él, el Señor cuando él le dijo al pueblo, porque el pueblo hubiera podido, recuerde que el pueblo estaba dividido en ese momento, tenía dividido su corazón, y cuando él le dice, pues ustedes van a decir de aquí, van a decir quién es el verdadero Dios, Dios lo respaldó. Imagínense, ¿cómo es posible que humanamente, él esperaba que saliera fuego de algo de cual él había llenado unas zanjas de agua? Pero ahí que vemos, iglesia, vemos el respaldo de Dios, porque cuando nosotros somos leales a Dios, en medio de la adversidad, en medio del problema, Dios siempre va a estar allí y nos va a respaldar. Recuerden, iglesia, como dice la palabra, que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él hizo que descendiera fuego de Dios, que consumiera toda esa agua, que ellos triunfaran, que ellos se den cuenta, que ellos lo respaldaran y mataran a esos profetas de Baal. Estuvo el respaldo de Dios. ¿Pero por qué estuvo el respaldo de Dios? Por la lealtad de este hombre hacia Dios. Así que nosotros siempre, algo que debemos tener en nuestro corazón es ser leales a Dios, ser leales en cada momento. Y algo que el pastor decía es acerca del carácter, porque nosotros tenemos que ser verdaderos, nosotros tenemos que ser los mismos donde quiera que estamos, porque la lealtad a Dios es la que va a hacer que nosotros realmente tengamos el carácter, pastor, porque nos va a hacer comportarnos de la misma forma correcta, tanto cuando nos están viendo como si no nos estuvieran viendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa lealtad es hacia Dios, pero cuando las personas tienen la lealtad hacia los hombres, por eso cambian sus actitudes de acuerdo con las personas que estén. Por eso si hay algo que nosotros debemos tener es lealtad para con nuestro Dios, iglesia.
Aleluya, esa fidelidad, esa lealtad tiene un premio y ese premio viene del Padre creador de todas las cosas, por eso es importantísimo. Sí, hay crisis, hay momentos difíciles en la vida, tenemos que buscar a Dios. David busca a Dios y él empieza declarando: Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios o mis enemigos. Y ellos sigue diciendo, David dice: muchos son los que están contra mí. Se han levantado muchísimos contra él, pero viene el versículo número 12, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay hay salvación para mí delante de Dios, no hay salvación en Dios. Es decir, David declara todas las cosas, pero en ese momento, cuando usted lee la Biblia, hay una pausa. Esa pausa que hay es la pausa que nosotros necesitamos normalmente en medio de los problemas. Cuando empezamos a entregar las cargas, empezamos a entregar todas las dificultades, todo delante de la presencia del Señor, es una pausa. Tenemos que hacer una pausa delante de Dios, esperar en Dios. Normalmente nosotros a veces empezamos a hablarle a Dios y ya queremos que Dios de una vez nos levantemos y que tengamos la respuesta ahí. Pero David nos enseña que cuando habla estos dos versículos, en el versículo 1 y versículo 2 del Salmo, dice que busca, Señor, oh Jehová, y empieza a hablar los adversarios, los que se habían levantado contra él, los que decían que no hay salvación en Dios para él. Y cuando él entrega todas esas cosas, dice que hace una pausa. Esa pausa es la que nosotros necesitamos normalmente en medio de la oración. Cuando llegamos delante de la presencia del Señor, vamos a orar, entregar nuestras cargas, hablarle a Dios, entregar todo lo que nos está pasando. Si es una adversidad, como en el caso del momento de David, que era una crisis que había en la vida de él inmediatamente hace una pausa. Y esa pausa que él hace es para esperar la respuesta de Dios, para que Dios nos hable. Dice la palabra de toda manera, Dios también a cada uno de nosotros dice que estad quietos y conoced quién soy. Entonces, por eso cuando uno está orando, tiene que darle una pausa al Señor, de estar un momento quieto, y en ese momento de quietud, conocer al Señor, el Espíritu Santo de Dios ministra. Muchas veces nos habla qué tenemos que hacer. Otras veces nos revela un pasaje bíblico para qué debemos, como cuando nos dejemos de orar lo leemos y es la respuesta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso demos esa pausa. Aquí David entrega estas cosas, estas adversidades, y hace una pausa delante de la presencia del Señor para entregar todo lo que él estaba pasando en su vida. Y cuando después de hacer la pausa, ese momento de silencio, ese momento, acuérdense que él tenía una crisis tremenda y estaba huyendo porque iban a acabar con su vida, a acabar con su familia. Y cuando él va en ese punto, dice el versículo número 3: mas tú, Jehová. Qué bendición es cuando él tiene la seguridad de lo que algo poderoso puede hacer Dios en ese momento difíciles. Por eso en los momentos difíciles normalmente cada uno de nosotros a veces pensamos que nuestra responsabilidad es enfrentarnos a la dificultad con nuestras fuerzas, pero David nos muestra que después de que entrega todo lo que habían levantado, dice que hace una pausa. Y esa pausa entonces, cuando él reacciona nuevamente, cuando vuelve, dice: mas tú, Jehová. Entonces empieza a declarar y Dios empieza a darle la idea de lo que tenía que hacer, lo que él tenía que calmarse o hacer delante de la presencia del Señor. Y mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hay algo importante, amada iglesia. Nosotros normalmente conocemos que el escudo en la guerra normalmente lo llevaban al frente. Para las guerras, normalmente el escudo la persona lo llevaba al frente para salvar su frente del frente de la batalla. Entonces ellos lo llevan al frente, pero David dice que Dios es tan poderoso que el escudo no solo va al frente, sino va alrededor. Por eso dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es decir, estaba Dios protegiéndolo por todo lugar. Para esos ataques venía su hijo Absalón con un gran ejército. Entonces no era simplemente el escudo que él iba a enfrentar o a pelear, sino alrededor de él había ese escudo de protección. Eso es lo que nosotros, amada iglesia, debemos tener, esa confianza. David, después de que le entrega el problema, la dificultad, habla a los enemigos, los que dicen no hay salvación en Dios para él. Y cuando él entrega todas esas cosas, inmediatamente
cuando hace la pausa, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él empieza a declarar esa protección maravillosa. Iglesia, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos protege, hace ese cerco de protecciones. El enemigo no te puede tocar cuando usted entrega las cosas al Señor. Pastor, pero yo he cometido errores. Pastor, pero estoy pasando muchas dificultades. Se ha levantado, hablé mal, hice las cosas mal. Pero cuando usted se humilla delante de la presencia del Señor, cuando usted declara las cosas que está pasando en su vida delante de la presencia del Señor, Él tiene misericordia de ti. Él no está para acusarte, decirte porque hiciste eso, por eso te está pasando eso. No, esos somos nosotros los hombres que calumniamos, que hablamos, que muchas veces se alegran muchas personas por el mal ajeno, pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que tiene compasión, que son grandes sus misericordias para cada uno de nosotros. Y David las conocía, y por eso dice que a pesar de que él corría riesgo, que su familia corría riesgo, que los que estaban con él corrían grande riesgo, pues él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él dice, está protegiéndome por todo lado, tiene ese cerco de protección. Amada iglesia, esto es lo que hace Dios con nosotros. Si usted no cree esto, pues vaya al libro de Job. En el libro de Job usted puede leer en el capítulo número 1 cómo cuando el enemigo se levanta y va a decirle a él, y Dios le dice, ¿se ha fijado en mi siervo Job? Y él declara claramente, sí, claro, como usted le tiene un cerco alrededor de él. O sea, Dios tiene ese cerco. David conocía ese poder maravilloso de Dios, que Dios lo protegía, que Dios tenía ese escudo alrededor de él. Y eso hace Dios a Job, del mismo enemigo, Satanás mismo, que se presentó allá con los hijos de Dios, dice que él claramente dice que Dios tiene un cerco alrededor de él. O sea, Dios tiene un cerco de protección a favor tuyo. En esta noche usted tiene que sentirse seguro de que tenemos un Dios que no solo nos ama, sino también nos protege. Un Dios que hace ese cerco alrededor de nosotros. Esa lucha, ese problema, esa dificultad, entréguesela en esta noche al Señor. Dígale al Señor lo que está pasando en su corazón, en su vida. Y cuando usted le entrega esas cosas al Señor, inmediatamente Él hace ese cerco alrededor tuyo. Él quiere protegerte, Él quiere bendecirte, Él no te va a dejar sola, Él no te va a dejar solo. Por eso en este momento, cuando usted le busca, cuando a pesar de las dificultades que usted no la puede soportar, que no le ve salida a ninguna de esas cosas, David fue al Señor. David pensó que él en su fuerza, por eso lloraba, se cubrió, salió descalzo de Jerusalén siendo un rey, pues salió con las mayores adversidades de su vida, pero lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y cuando busca a Dios, entrega sus problemas. Y él, cuando se levanta después, que hace la pausa y se levanta nuevamente, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eso es lo que hace Dios con nosotros, amada iglesia. Cuando nosotros confiamos en Él, tenemos la seguridad que hay un escudo alrededor de nosotros. Mire las amenazas que hay muchas cosas que normalmente hoy en día la sociedad, el deterioro de las normas, el deterioro del corazón de muchas personas hacen que anden en amenazas, anden en persecuciones, anden haciendo el mal, pero nosotros estamos con el Señor, que Él hace un cerco alrededor de nosotros, que Él nos protege, que Él trae esa bendición a favor de nuestras vidas, así como lo hizo con David, que Él reconoció que era un escudo alrededor de él, así lo hizo con Job, y el enemigo no lo pudo tocar, no pudo tocar a Job hasta que Dios le permitió, para mostrar la fidelidad de él hacia Dios. Por eso muchas de las crisis, de los problemas, de las dificultades que estás pasando, es para que usted muestre la fidelidad con Dios. Miren el momento más difícil de la vida de David, él buscó a Dios. En el momento de las crisis de la vida de Job, él también buscó a Dios. Él buscó a Dios, y cuando busca a Dios, dice que el libro de Job, en el último capítulo, que Dios le recompensó al doble de lo que tenía antes de empezar la adversidad física y la adversidad económica, la adversidad familiar. Dice que Dios le regaló el doble, le regaló mejores cosas después de que pasó esas dificultades. ¿Por qué pasó eso con Job? Porque él mostró la fidelidad con Dios. ¿Por qué pasó eso con David? Porque David mostró la fidelidad con Dios. Esa fidelidad para con Dios, Dios nos bendice, Dios nos respalda, Dios hace que cada uno de nosotros nos sintamos tan protegidos en su presencia, nos sintamos gozosos en su presencia. A pesar del dolor, a pesar de la adversidad, tenemos paz en el Señor, porque eso hace Él. Él trae paz a tu corazón. Permita que Él ministre en tu corazón en esta noche.
en medio de esa dificultad, de esa crisis, de ese problema, deje que el Espíritu Santo de Dios ministre. Dale esa pausa al Señor para que Él haga ese escudo, esa protección que usted tanto necesita en su vida. Dios lo quiere hacer contigo. Por eso Dios quiere protegerte. Dios quiere que usted viva segura, seguro. Por eso Él dice que se acuesta y duerme tranquilo delante de la presencia del Señor. Esa es la confianza maravillosa que nosotros debemos tener con el Señor. Dice, Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es el que nos levanta a cada uno de nosotros. Por eso, en medio de las dificultades, Dios es nuestra gloria y Él es el que nos levanta nuestra cabeza. Por eso, cada uno de nosotros, en medio de lo que estemos pasando, permita que déle esa pausa al Señor, déle ese tiempo. Ya entregaste las cargas, vas a entregarlas esta noche, tenga esa seguridad, déle esa pausa en el Señor. Y Él dice claramente, y tú eres, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, Él tuvo total confianza en el Señor. Él tuvo la gloria para el Señor. Por eso Él dice, no compartiré mi gloria con nadie. Por eso, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es cuando usted reconoce que Dios lo puede hacer. Él es el que te levanta la cabeza. Él dice, acabo de declarar, los historiadores y la Biblia describe que Él salió todo cubierto, llorando, descalzo. Pero Él en ese momento, después de hacer la pausa, dice claramente en la parte final del versículo número 3, mas tú, dice, Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él tuvo toda la confianza. La gloria es para Dios y Él es el que nos levanta nuestra cabeza. Así es, la palabra del Señor dice, y echando vuestra ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado de vosotros. Y algo que yo puedo ver acá y que podemos ver, iglesia, es que David sabía echar toda su ansiedad, porque es que póngase usted en el lugar un momento en los pies de David. ¿Qué sentiría este hombre saber que su propia sangre, que su propia familia lo estaba persiguiendo? Y no para decirle nada, sino para matarlo, porque el objetivo de su hijo era matarlo. O sea que yo creo que este hombre debió entrar en una ansiedad, en una cosa tremenda, porque no sabía qué hacer y estaba asustado y todo, porque nunca dice la Biblia que él no tuviera miedo. Él tuvo miedo y estaba asustado, pero echó toda su ansiedad, echó todo su susto, todo eso que no sabía qué hacer, lo echó sobre el Señor. ¿Cómo lo echó? A través de la oración. Porque Él sacó ese momento, porque es que los seres humanos viven ansiosos, desesperados, porque no hay descanso para sus almas, pero nosotros tenemos el descanso en el Señor, y el descanso nosotros lo recibimos a través de la oración. Por eso nosotros vamos en oración y entregamos nuestras cargas, entregamos nuestras dificultades. ¿Qué fue lo que hizo David? Dijo, Señor, no sé, se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios son muchos, yo no sé qué hacer, pero tú sí, Señor, pero yo sé quién eres tú, yo sé que tú pones escudo, yo sé que tú me vas a defender. O sea, él declaró su confianza en el Señor y hizo esa, que nos decía el pastor, esa pausa de orar. Pero cuando nosotros oramos y logramos descansar en el Señor, no estamos como carrillas, repite y diga, no, nosotros hablamos pausado, tranquilo. Es cuando nosotros venimos a echar nuestra ansiedad, nuestro desespero, nuestras incógnitas, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros temores, venimos a ponerlos delante del Señor y se los entregamos. Y cuando los entregamos, se los ponemos en las manos del Señor y esperamos en su presencia, porque en su presencia es donde nosotros somos revestidos, en su presencia es donde nosotros encontramos la solución para lo que tenemos que hacer, para los problemas, para las dificultades, cómo actuar, cómo hacer las cosas. Él nos va a hablar, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, porque dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. O sea que tenemos esa guianza siempre, iglesia, tenemos la garantía de ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar qué hacer. Pero el problema es que como en medio de tanta ansiedad la gente viene, ora y se levanta y se va. ¿A qué horas le va a decir el Espíritu Santo qué tiene que hacer? Por eso tenemos que esperar, por eso tenemos que preguntarle al Señor y decirle qué tengo que hacer, Señor, qué me aconsejas, cómo voy a hacer esto que tengo que hacer, y esperar
en el tiempo del Señor y el Señor te dirá en ese momento. Si quiere te dirá, te pondrá un versículo, te hablará a tu corazón. Y si no te habla en ese momento, no te preocupes, porque tú sales y quizás una persona que no tiene ni idea de lo que estás pasando te habla de eso. Es decir, que Dios te habla a través de otras personas, te da la respuesta a través de otras personas, pero siempre el Señor te va a ayudar, siempre el Señor va a estar contigo. ¿Para qué? Para bendecirte, para respaldarte, para ayudarte, porque nosotros tenemos a un Padre en los cielos que tiene cuidado de nosotros. Aleluya, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias a favor de nosotros. David tenía grandes problemas, grande adversidad, pero buscó al Señor y él confió en el Señor, que era escudo alrededor de él, el que levanta la cabeza de David. Y David, dice la palabra del Señor, normalmente una persona en problemas, pastora, en las crisis sin Dios, es una persona que se acuesta pensando en el problema, no puede descansar, toda la noche de tormento, toda la noche de dificultad, y por la mañana se levanta y no soluciona nada. Pero David, en medio de esas dificultades, cuando hace esa pausa y se levanta delante de la presencia del Señor, dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él tuvo el total descanso en Dios. Pudo descansar en esa noche de persecución. Todo el día había llorado, había estado en amargura, había estado con ese problema tan grande. Pero después de que buscó a Dios, dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando entregamos las cargas, cuando buscamos al Señor. Por eso Él pudo acostarse en medio de esa persecución, porque venían ejércitos buscándolos, grande cantidad, multitud de personas, de guerreros expertos en contra de David. Venían a acabarlo, pero él, cuando entregó todo al Señor, que es escudo alrededor de él, él dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es lo que hace Dios. Y sobre el último versículo, sobre el capítulo 7, el versículo 7, la parte B, la última parte, él declara y tiene esa confianza en el Señor. Dice: los dientes de los perversos quebrantaste. Es decir, Dios le dio la victoria. Dios peleó por él. Los dientes de los perversos quebrantaste. No dice: yo los quebranté, no. Fue Dios que quebrantó los dientes de los perversos. Es decir, todo lo que habían hablado en contra de él, todo lo que se había levantado, Dios peleó por él. Por eso, amada iglesia, en este momento oportuno, para que usted busque la presencia del Señor y no empiece a decir: Dios, me acabe con la vida de tal. No, entregue esos problemas en la presencia del Señor. Acuéstese, duerma tranquilo, despierte tranquilo en la presencia del Señor, porque Él te sustenta. Y cuando usted se da cuenta, pues Dios, dice la palabra del Señor, que cuando alguien se alegra por lo que Dios está haciendo con alguien, Dios quita esa parte y quizás puede venir en contra de la vida de la persona que se alegra del mal de los demás. Por eso nosotros no le deseamos el mal a nadie, pero Dios sí pelea por nosotros y Dios nos guarda, Dios nos bendice. Por eso pedimos misericordia por los que se levantan contra ti, con los que se levantan contra la iglesia de Cristo. Nosotros pedimos misericordia del Señor para que no hagan ese daño ni vengan con esa adversidad tan grande sobre la vida de ellos. Por eso en esta noche yo quiero que usted entregue esas cargas, esos problemas, esa crisis que tiene en este momento. Puede ser una crisis en la economía, puede ser una persecución que estén haciendo contra ti, puede ser algo laboral, puede ser algo familiar. El problema que estés pasando en este momento, usted tiene la oportunidad en esta hora de entregárselo delante de la presencia del Señor. Vamos a entregarlo en oración, esos problemas, esas dificultades, y creamos que Dios puede bendecirnos a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y empiece de lo más profundo de tu corazón entregar esas cargas al Señor. Y tenemos a un Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que David tenía la seguridad que era escudo alrededor de él, que David tenía la seguridad que él era el que le levantaba la cabeza. Has estado en derrota, has estado en momentos críticos en tu vida, amada iglesia. Ha pasado por momentos difíciles en alguna área. Hoy Dios te levanta, Dios te bendice. Dios hace que usted tenga esa paz en el corazón para que no siga con esa carga, no siga con ese problema, no siga con esa adversidad. Esta es nuestra noche de entregar todas nuestras dificultades delante de la presencia del Señor. Acuérdese, entregue todos los enemigos que se han levantado contra ti, esos los problemas, las dificultades, aún la enfermedad.
porque el enemigo está atacando. Acuérdese que Él hace un escudo alrededor tuyo, hace un cerco de protección. Pida ese cerco de protección para tu familia, pida ese cerco de protección para tu vida, para tu economía, para tu salud. Que Dios te cubra, que Dios te proteja. La sangre de Cristo en esta noche entra a tu hogar, entra a tu vida, te protege a ti. Donde está la sangre de Cristo, el maligno no puede entrar. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Permita que el Espíritu Santo de Dios ministre a tu corazón, ministre en tu vida, para que Él traiga esa libertad en tu corazón, porque donde está Él, ahí hay libertad. Y dígale al Espíritu Santo: bienvenido a mi corazón, a mi vida, que sea el centro de mi corazón, del centro de mi vida, que seas tú dirigiéndome en todas las cosas que Dios me ha concedido para ese siglo XXI, en este año 24. Te damos gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces a favor de cada uno de nosotros, Señor del cielo. Te pedimos que bendiga a cada uno de los que estamos en oración en esta hora, que los sane por las llagas de Jesús, que los dé esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, que los ampare, la fortalezca, que les dé, Señor, porque tú eres Jehová. Tú eres nuestro escudo alrededor de cada uno de nosotros. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por eso levanta la cabeza de la iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder orar al Señor y entregar nuestras cargas. Vamos a pactar también con el Señor en esta hora. Ese pacto, esa ofrenda en su cajita ahí de fe lo coloca, porque es por la fe que nosotros pactamos con el Señor y tenemos fe que Él tiene, como le dijo Dios al enemigo cuando se presentó con los hijos de Dios, porque Él tenía un cerco alrededor de Job, y Dios también tiene un cerco alrededor de nosotros para que el devorador no toque nuestras vidas, nuestra economía, las bendiciones que nosotros tenemos. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de dar para recibir esa bendición gloriosa que damos, Señor Jesús. Sabemos que es semilla buena y es una semilla que tú no la regresas, semilla apretada, remecida, será dada a nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, por esa bendición que viene a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque dice que tú nos das largura de días en nuestra mano derecha y en nuestra izquierda, riquezas y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Que la maravillosa paz del Señor Jesús traiga esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, iglesia.